Agroexpedientes Bunge, compartiendo experiencias, acortando distancias en el rendimiento de sus cultivos. Conozca nuestras experiencias en fertilización en diferentes cultivos, con distintos nutrientes y en distintas zonas. Más de 10 años de investigación de Bunge Fertilizantes en diferentes cultivos, puestos a disposición para que usted pueda maximizar el rendimiento de sus cultivos. Con Agroexpedientes Bunge, usted podrá consultar los resultados obtenidos, seleccionando por ubicación, directamente en el mapa, o por lista de expedientes, en el que aparecen detallados por tema y cultivo. Para una más rápida búsqueda de resultados acorde a sus necesidades, encontrará filtros por zona, cultivo y líneas de investigación. Una vez seleccionado, usted podrá ver el expediente. En el expediente podrá visualizar los datos del sitio, la tabla de resultados con los valores de rendimiento, dosis aplicadas, productos y formas de aplicación obtenidas, así como también un gráfico comparativo de las variables analizadas. Tendrá la posibilidad de descargar el agroexpediente, así como también realizar consultas al equipo técnico. Una vez dentro del expediente, contará con un análisis económico que le será de utilidad. Agroexpedientes. Conozca la nueva propuesta Bunge. Bunge. Más de 100 años produciendo juntos. En maíz, la solución es Solmix, el fertilizante líquido con nitrógeno, azufre y zinc. Su exclusiva fórmula disminuye la volatilización, aumentando los rendimientos. La solución para la fertilización en maíz es Solmix Zinc, de Bunge. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en el taller de especialidades en maíz, un negocio. Tenemos, invitados de lujo, no podemos decir menos que eso. Y tenemos, la realidad es que tenemos un tema bastante abierto, algún invitado internacional, así que vamos a ver distintos temas. Vamos a arrancar primero con Víctor Pino, que es una persona que trabaja en Global Organic Trading, y nos va a hablar un poco del trading de granos y algunas especialidades. Así que bueno, Víctor, arrancamos con vos. Gracias, Lucas. Bueno, los pocos minutos que voy a hablar van a ser básicamente sobre maíz orgánico. El tema para mí, para comentarles, es que Perdue es el productor más grande de maíz orgánico de Estados Unidos a nivel mundial, y es un gran importador de productos orgánicos. Esta conversación va a ser exclusivamente sobre maíz orgánico. No convencional, no otros productos, sino maíz orgánico. Nosotros compramos otros productos orgánicos porque en realidad lo que damos de alimentar es a nuestros pollos. Nosotros somos el tercer, Perdue Agribusiness y Perdue Foods son partes del grupo Perdue, una compañía que tiene más de 100 años de existencia. Y somos el tercer vendedor, somos el tercero más grande en ventas en Estados Unidos. Y 25avo en el negocio de comercio de granos a nivel americano. Hay muchas compañías de granos, nosotros estamos entre las 25 más grandes. Tenemos 21.000 empleados que trabajan para nosotros. Hay 2.000 productores de pollos que hacen pollos convencionales y orgánicos para nosotros. 600 productores de cerdos y 8.500 productores de granos. Lo que creo que es importante es hablarles un poquito del negocio de orgánico en Estados Unidos. Es un negocio que realmente ha crecido mucho, es un negocio en el cual, como les muestro en la pantalla, el 82% de los hogares de Estados Unidos compran algo de orgánico todos los días, en su mesa hay algo de orgánico. Y tiene un crecimiento anual de 5,9% anual. El cuadrito de la derecha es el mapa y ven por estado cuáles son los estados y la incidencia del orgánico en la mesa familiar, pero más que nada, más que nada la cantidad de hogares que compran producto orgánico. Y en el cuadro de la izquierda lo que muestra es el crecimiento y las ventas en el año 2019 de diferentes rubros. Y el que a nosotros más nos importa es el de carnes rojas
pescado también, pero carnes rojas, que el año pasado aumentó un 9,9% anual. Acá el tema importante es que hay 75 millones de millennials que son orgánicos. O sea, y es un rango de gente de 18 a 34 años, gente muy joven, que si de alguna manera lo proyectamos en el futuro y esta tendencia se sigue dando con las nuevas generaciones, vamos a ver que efectivamente el crecimiento y el porcentaje va a crecer mucho con el paso del tiempo. La demanda a nivel anual sigue creciendo en orgánicos, aunque la tasa de crecimiento, que es el cuadro de la izquierda, la tasa de crecimiento baja. Sigue creciendo a nivel total, pero baja orgánico versus orgánico porcentualmente. No sé si me explico el comentario, Lucas, no sé si es claro. Y por el otro lado, lo que también es interesante es que sobre las ventas totales de alimentos a nivel minoristas, la venta de productos orgánicos sigue creciendo y les gana porcentaje de mercado a las ventas totales de productos alimenticios que compra una familia tipo en Estados Unidos. Interesante ver el balance y cómo ha crecido los alimentos balanceados orgánicos con el paso del tiempo. En el 2014 hablábamos que unas 400.000 toneladas de alimento balanceado orgánico se producían. Y pasas al 2019 con un 300% de aumento, a 1.200.000. Ese 1.200.000, básicamente, ¿qué es? Es aviar, ponedoras y pollos de engorde. El mercado de los lácteos ha crecido pero muy poco y otros mercados han crecido, básicamente se han mantenido. ¿Dónde está la demanda? En este mapa en Estados Unidos van a ver que la demanda está en la costa este y en la costa oeste. Principalmente que son pollos de engorde, gallinas ponedoras para huevos, pavos, cerdos, leches y bovinos. Pero ¿qué tiene de interesante esto? Y es lo que vemos acá, es que en la oferta y demanda de alimentos, vemos que en las dos costas es donde hay un déficit. Y el déficit, computando la producción local versus el consumo local, te da que hay una demanda de producto importado de unas 400.000 toneladas de maíz orgánico por año en Estados Unidos. ¿Y por qué hay importación? Porque es mucho más caro el transporte interno que el transporte internacional. O sea, llevar el producto del corazón de Estados Unidos, Iowa, Nebraska, Illinois, a California o a la costa este es más caro que traerse un barco de Argentina con 30.000 toneladas de maíz orgánico. Brevemente comentarles el National Organic Program. ¿Qué es? El National Organic Program es un programa federal. Depende del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que desarrolla y controla el cumplimiento de los estándares nacionales de productos agrícolas orgánicos producidos y vendidos en el país. Entonces, es el organismo paraguas que cubre certificadoras, productores, las importaciones son verificadas por ellos, los controles se auden, posibles fraudes, que ha habido fraudes a nivel doméstico y también a nivel internacional, y establece estándares y protocolos. Inicialmente fue hecho para la producción doméstica, pero con el aumento de la demanda entraban las importaciones. Y las importaciones, y lo que hace el North American Organic Program es verificar la integridad orgánica de las materias primas importadas y también nacionales que llegan a la mesa del consumidor. Esto, aunque no tiene que ver con la parte comercial, sí tiene que ver con la parte de campo. Y lo que quiero que les demuestra es que hay todo un proceso productivo extremadamente engorroso, exhaustivo, caro, que hay que tener en cuenta, que hay que llevarlo adelante. Es una relación estratégica de largo plazo. Empezamos de semillas no GMO y terminamos en los documentos hechos a nivel de barco. Son controles internos que hace el mismo exportador, procesos rigurosos de control. Y no me voy a poner a los detalles, pero hablamos desde la parte de producción, es aislar, rotar, preparación de la cama de siembra, qué tipo de productos están autorizados por el USDA y por SENASA.
los equipos limpios utilizados para la cosecha, GMO, humedad, calidad de grano, verificación de los camiones, transporte de puerto, es todo un proceso muy control. Y la trazabilidad es crítica, es extremadamente crítica, porque hay que poder comprobar de origen a destino que el producto no esté alterado. Perdón, me pasé. Ok. ¿Qué es importante en estos dos gráficos? En estos gráficos, sobre todo el de arriba a la izquierda, marca, te va de alguna manera mostrándote cómo han variado los precios en Iowa del maíz convencional y del maíz orgánico. Que si lo ven, hay una correlación entre ambos, de alguna manera subas y bajas se van de alguna manera ajustando, pero lo importante es ver que el precio del maíz orgánico colapsa después de una recesión económica y una caída en los ingresos familiares. Y en el gráfico de la derecha se ve cómo en Iowa, en los últimos 14 años, el premio del maíz orgánico respecto del convencional varió de un pico de $382 por tonelada métrica a un piso de $67 por tonelada métrica. Nosotros en la República Argentina trabajamos desde el 2013 comprando mercadería y hemos comprado 460.000 toneladas de maíz orgánico de Argentina desde el 2013. A la derecha les mostramos un poco la idea de los precios, y es similar a como los precios que les mostré de Iowa en cuanto a los techos, tendencias y pisos. Y Argentina es un país extremadamente competitivo en el cual le presta muchísima atención en la cadena logística. Nosotros mandamos barcos de 30.000 toneladas de maíz orgánico, que hay trazabilidad completa desde la parte de producción hasta llegar a la fábrica de alimentos balanceados en Estados Unidos. Bueno, nada más que esto, es algo muy simple, espero que les haya servido para algo. Estamos contentos de poder contribuir y poder trabajar con el productor argentino y agradezco su tiempo. Bueno, Víctor, muy bueno, muy interesante. Te quería hacer una pregunta, básicamente, ¿cuánto se paga el maíz orgánico en forma interna y en forma no ya a nivel internacional? ¿Qué valor tiene al productor? A ver si podés expandir un poquito más eso. Mira, nosotros trabajamos en Argentina con socios estratégicos, tenemos una relación de largo plazo con ellos. Y la relación que trabajamos con socios estratégicos es múltiple. Principalmente porque tenés un problema de trazabilidad. Nosotros una cosa que hacemos, que no lo comentamos acá, es todos nuestros embarques controlamos y testeamos por pesticidas, que son una lista de más de 200 posibles pesticidas que están o pueden estar en los granos de maíz. Y también chequeamos por el porcentaje de GMO. Entonces, no es una receta fácil de decir, no es un commodity, y tenés tus ventajas y tus desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que tenés un precio alto. ¿Cuánto es el precio? Y el precio es, si vos llegás a ver, normalmente se habla que es el doble. Hoy en día el mercado no es el caso, hoy en día estamos hablando de valores mucho menores. Pero por otro lado, lo que te requiere es, si vos tenés un barco que armar o tenés una venta hecha, vos no podés darte vuelta y comprársela al vecino de al lado, porque si el flaco productor no produzco orgánico, no está certificado, no tiene manera de poder darte un producto. O sea, es una relación ganar-ganar de largo plazo entre el productor, el comercializador, acondicionador argentino, exportador y nosotros que somos compradores. No estamos metidos dentro del país. Yo soy un... Estamos a nivel... compramos... Lo que sí hacemos es, no compramos normalmente contenedores de maíz. Sí se pueden comprar contenedores de otros productos. No compramos contenedores de varios productos argentinos a la parte del maíz. Pero el maíz no. ¿Por qué? Porque es un producto de tal competencia, tal volumen, y competís contra todo el mundo, en el cual tenés que tener una cadena de suministro lo más eficiente posible. Perfecto. Yo soy un testigo de la importancia de los orgánicos y cómo fueron creciendo, porque tengo familia en Estados Unidos y los veo ya en Walmart, está la góndola de orgánicos y
mi mamá que siempre va a Aldi a comprar, compra orgánico todo el tiempo y demás, o sea que mi familia es hoy compradora, compra mucho, vendría a ser, porque lo consume diariamente y lo veo que cada vez va creciendo. Así que bueno, correcto. Tenía una última pregunta, Víctor, ya un poco para cerrar. Nosotros somos un exportador de orgánicos, como contabas, para Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos cuáles son los otros países que le están vendiendo actualmente? ¿Que importa Estados Unidos aparte de Argentina? Claro, o sea, nosotros le exportamos. ¿Y cuáles son los otros compradores? ¿Estados Unidos compra de dónde? Y Rumania es un gran vendedor a valores extremadamente atractivos. Estoy hablando de maíz entero. Hay gente que compra productos del Mar Negro, Kazajstán, Ucrania, Rumania, pero que no pueden, por razones fitosanitarias, entrar con el maíz entero a Estados Unidos. Entonces lo tiene que moler. Hay todo un negocio de maíz molido que también viene a Estados Unidos, de esos orígenes, y que compite con el maíz orgánico. Pero indudablemente la Fábrica de Alimentos Balanceados valora muchísimo el maíz orgánico por encima de los demás. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la presentación de Luciano. Luciano trabaja en Milão, es un molino grande de Brasil. Estuvieron en la Argentina hace poco visitando un poco la cadena de Flynn. Así que bueno, Luciano, bienvenido y vamos con tu presentación. E muito gusto, muitas graças, Lucas, todo o pessoal da Maizar, e parabéns pelo congresso, muito belo. Vou compartilhar nossa apresentação, ok? Quem somos? Somos uma indústria de molino a seco, dry milling, há 18 anos, uma das principais indústrias de ingredientes não-GMO no Brasil. E não-GMO e maíz Flint. Este nosso grande diferencial, nossa grande especialidade em maíz. Ano passado, iniciamos com novos ingredientes a partir de farinhas de pulses, como lentilha, guisantes, frijoles e garbanzos. Exportamos para mais de 57 países, em todos os continentes. Atualmente estamos com a produção de 20 mil toneladas mês. Já estamos com um projeto de expansão para 30 mil até 2022. Ano passado, a companhia cresceu 40% e este ano estamos estimados em crescer 20%. Algumas de nossas certificações de qualidade identidade preservada pela Food Chain, uma certificadora americana, que nos garante toda a rastreabilidade do maíz não-GMO. Certificação de gluten free, whole grain, por termos farinhas integrais, FSC 22000, uma certificação de segurança alimentar, certificação SEDEX, uma certificação internacional de responsabilidade socioambiental, kosher, halal, e ano passado também conseguimos nossa certificação de orgânico, tanto para Brasil, Estados Unidos e Europa. Trabalhamos na indústria de ingredientes, nossa grande venda para a indústria de alimentação humana. Por isso, nossa aposta em saudabilidade de no-GMO. Indústria de condimentos, de empacotadoras, de comida para ninhos, cereais, fábricas de cerveja, culinária, enfim, toda a cadeia de alimentação. Outra cadeia que atendemos, a indústria de nutrição animal, aves, ganado, cavalos, mascotas, cerdos e outras indústrias. Indústria de celulose, extração de azeite, indústria farmacêutica, indústria química e mineração. Temos um consumo de 200 mil toneladas ano de maíz Flint não-GMO. Esse é o nosso grande consumo. Também temos um consumo de 15 mil toneladas ano de maíz branco não-GMO, de 10 mil toneladas anos
ano de mais de palomitas também não GMO e 1.200 toneladas de maíz orgânico, sempre focado em maíz especiais. Este é algum dos nossos ingredientes, temos mais do que 30. Mais adiante vou entrar em alguns especificamente, mas é o Pipo Mix, Flake Mix, que o que faz alterar são principalmente as granulometrias e as farinhas, inclusive as farinhas de pulses também. E, em especial, uma farinha baby food, que mais adiante também vou falar. Alguns de nossos clientes, como falei, uma das maiores indústrias de alimentação do mundo. Queria também apresentar um cenário Brasil de produção. Ano de 2020, Brasil terá uma produção de 250 milhões de toneladas, de produção de maíz próximo de 100 milhões de toneladas. Brasil se caracteriza por sua plantação de maíz em duas safras, a primeira safra e a segunda safra. O grande volume de produção de maíz é plantado na segunda safra, com 75 milhões de toneladas. No Brasil, 93% do que foi plantado são maíz OGM, ou seja, somente 7% no GMO. E parte desses 7% ainda ocorre contaminação cruzada, que acaba se transformando também em OGM. Estamos localizados em Goiás, na província de Goiás, no centro de Brasília. Estamos no centro de 3 polos muito importantes de produção de maíz, é o sudoeste goiano, Itaberaí e Silvânia. Fazemos uma parceria com os produtores num raio de 300 quilômetros da indústria. Estamos muito cerca da capital do estado, a 20 quilômetros de Goiânia, e 60 quilômetros de Porto Seco de Anápolis, os que facilita muito nossa logística para os 4 cantos do Brasil e para do mundo. Goiás está com a produção para 2020 de 12 milhões de toneladas, terceiro maior de Brasil, pero tendo uma exportação muito forte. 6 milhões e 700 do que produz são exportadas para outros estados ou para outros países. Este é o índice de precipitação de chuva em nosso estado, onde mostra que, basicamente, a primeira cultura é plantada em outubro e novembro pelo plantio de soja e pouquito de maíz verão, certo? Quando colhe a soja em janeiro e fevereiro, é quando inicia-se o plantio da maíz da segunda safra, a safra de inverno ou safrinha, e colhemos ele em junho, julho e agosto. Ou seja, 75% da produção do Brasil é concentrado na segunda safra. Acontece que, no momento de maturação de grão, ocorre muito pouca chuva, o que nos garante uma qualidade diferenciada em nossos grãos. E o maíz com muito baixa níveis de micotoxina, que é muito importante para a alimentação humana e principalmente para a alimentação de baby food, de ninhos. La Milhão consome atualmente 230 mil toneladas ano, ou 3 milhões 830 milhões de sacos de 60 quilos. Para uma produção média de 120 sacos, necessitamos de 32 mil hectares de maíz plantado. Para isso, precisamos de uma parceria junto com nossos provedores. E como que inicia toda essa nossa parceria? Seleção de semilhas e associação com os produtores. Quando falamos de maíz Flint não GMO, é uma das características do maíz que necessitamos. Necessitamos também que esse grano seja duro, Flint, que seja vermelho, rojizo, que seja produtivo para o produtor, senão o produtor não vai plantar, que seja tolerante a micotoxinas
que seja uma planta robusta, que suporte secar naturalmente no campo, e que seja um grano graúdo, porque um dos produtos principais da companhia, eu necessito que o grano seja graúdo. Tudo inicia pela recepção de todas as semilhas. Todas as semilhas são feitos teste de OGM, fazendo toda a rastreabilidade desde o início até o final. Então, toda semente que é enviada para nossos parceiros passa pela companhia e armazenamos e distribuímos para todos. 2 anos atrás, fizemos uma parceria de um estudo de variedade de 34 semilhas. Fizemos juntamente com a Universidade Federal de Goiás, Emater, que também é uma entidade do governo, e o AGEACRA. O que procuramos no maíz especial non-GMO Flint? Ele tem que ter uma floração pós-emergência rápida, porque na segunda safra teremos um ciclo muito curto de chuva. Quanto menor esse ciclo, maior a chance de termos produtividade. Alta inserção de picos, altura da planta e diâmetro de talo, para garantir que esse grão vai ser secado naturalmente no campo. O ciclo tem que ser curto, tem que ser uma planta tolerante e resistente a insetos e enfermidades, e que tenha produtividade. Quanto à qualidade do grano, precisamos ter cor, peso, ser um grano duro, porcentagem de germe, tamanho e formato do grano e micotoxina. Então, todas essas características que procuramos em nosso maíz non-GMO Flint. A nossa parceria com os produtores vai desde o subsídio das semilhas, com desconto para o produtor, a empresa não ganha dinheiro na venda das semilhas, promoção de produtores, financiamento do produtor, barter, fertilizante e pesticidas. Ou seja, a empresa ela fornece todos os insumos para o produtor produzir esse grano, esse maíz para a companhia, bloqueio de preços futuro, prêmio pelo maíz, essas características, armazenagem na Milhão Alimentos, sem custo algum para o produtor, logística integrada, todos os caminhões para buscar essa safra, todos os veículos, todos os parceiros da Milhão. Temos controle de toda a traçabilidade, assessoria técnica do nosso time de agrônomos e também plantamos mais branco, palomitas e produtos orgânicos, maíz orgânico. Implantamos também boas práticas agrícolas em vários de nossos parceiros para fornecer a linha Baby Food, onde a gente garante toda a rastreabilidade da companhia, que vai desde a lavoura, que passa pela indústria e vai até o consumidor final de nosso cliente. Por que utilizamos o maíz Flint non-GMO? Um produto diferencial da Milhão é o Baby Food. Eu preciso de um grano que tenha baixo nível de micotoxina, porque senão eu não consigo atender a legislação brasileira e europeia de níveis de micotoxina. Depois precisamos de toda a segregação em silos, solamento de maíz, de boas práticas agrícolas e com baixo nível de micotoxina. Depois precisamos de todo um processo industrial, através de aspiração, através de selecionadora óptica, para garantirmos uma pureza de grano. Toda a rastreabilidade para que conseguimos garantir níveis de micotoxina muito baixos. Nossa maior dificuldade é a fumonizina acá no Brasil, que enquanto a legislação fala de 5.000 ppb, para os ninhos precisamos atender 200 ppb. Outro produto é o Pipomix, que é o grano inteiro, sem a película e sem o germe, para fazer a pipoca expandida. Quanto maior o tamanho do grano, mais duro for esse grano, maior o tamanho da pipoca, mais macia essa pipoca. Por isso a necessidade. O grano também não pode ter fissuras, senão esse grano não vai sair inteiro. Outro produto nosso é o Flake Mix, que é uma canjica para fazer o cornflakes, o corn grits. Garantimos ao nosso cliente que o maíz será partido em 2 partes, solamente em 2 partes, para ter grãos uniformes para no processo industrial ter uma melhor precisão de cozimento.
Outra particularidade de maíz Flint, maíz duro, que esse maíz tem mais endosperma córneo do que endosperma farináceo. Quando se faz o cozimento do endosperma farináceo, esse se dissolve no processo. Ou seja, o maíz Flint tem um melhor rendimento para corn glitz. Outro produto é uma farinha que tem que ter 97% dos grãos concentrados somente em 2 peneiras. Se esse grão for produzido do maíz mole, qualquer transporte, essa farinha vai se soltar desses grãos que não vão conseguir essa granulometria. Era utilizado numa indústria farmacêutica como veículo, que eles precisam ter muita precisão de granulometria no processo desse nosso cliente. Enfim, são os grandes diferenciais de maíz non-GMO Flint para conseguirmos atender o nosso cliente. Muitas graças. Segue acá meu contato, nosso setor de exportação. Teremos um vídeo também institucional que está no QR Code e toda a nossa rede social está acá. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Muy bueno, muy interesante. Tengo una pregunta cortita. ¿Es difícil atraer a los productores al programa de Maíz Flint, al programa de No GMO que tienen? ¿O los tienen que incentivar? ¿Cómo los incentivan? Sim, Lucas. Tem muita dificuldade porque, primeiro, em seleção de semilhas, porque toda a tecnologia está indo para a linha GMO. Por isso, todo esse trabalho de semilhas que fazemos com todas as variedades que temos. Segundo, tem que ser uma cultura rentável para o produtor, senão não planta. Atualmente, estamos em torno de um prêmio de 15 a 20 dólares por tonelada. 15 dólares para plantar a safrinha. Então, tem que ser feito todo esse trabalho de fomentar os produtores, de ser uma cultura viável para o produtor, para conseguirmos ter esse crescimento de área de cultivo como a Milhão tem conseguido. Bueno, gracias, Luciano. Muy bueno. Gracias, Lucas. Gracias a todos. Vamos con la presentación de Campi. ¿Les parece? Carlos, Sergio. Arrancan ustedes con la presentación del Popcorn. Bueno, muchas gracias, Lucas, por permitirnos participar en este Congreso Virtual Maizar 4.0. Bueno, hoy por Campi, la Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo, vamos a estar charlando sobre el negocio. Carlos Tobagliari, vicepresidente, y quien les habla, Sergio Casas. Adelante, Carlos. Bueno, pensamos en esta agenda propuesta para comentarles un poco qué es la Campi, contarles cosas del maíz pisingallo, características del cultivo. El maíz pisingallo es una economía regional, es un hito para nosotros y vamos a comentarle algo de esto. Después les vamos a dar un gran pantallazo del resumen del negocio, los aspectos claves de la cadena de valor. Les vamos a mostrar la evolución de la producción y la exportación de los últimos años. Vamos a charlar un poco de los mercados y finalmente vamos a ver un poco las conclusiones de todo esto. Bueno, ¿qué es la Campi? Argentina, hoy por hoy, es el primer exportador mundial de maíz pisingallo. Exportamos en el año 2019 220.000 toneladas en un mercado de importación, de consumo fuera de los Estados Unidos y Brasil de 520.000 toneladas, con lo cual lideramos en este sentido. Y Campi la componen 12 empresas como socios activos y 2 compañías semilleras que son socios adherentes en un universo de 70 empresas que exportan maíz pisingallo de la Argentina al mundo. Carlos. Bueno, acá están los miembros activos, somos todas pymes nacionales y como socios adherentes están 2 semilleros, los principales semilleros que abastecen de híbridos en la Argentina, ¿no? Un poco para completar qué es la Campi, nuestra misión es promover el desarrollo de la cadena de valor del maíz pisingallo, el mejoramiento continuo del estándar de calidad y el posicionamiento de Argentina como proveedor confiable a nivel internacional. Sergio.
Bueno, y el negocio del pisingallo, las principales características que queremos compartir hoy con ustedes. Primero, se utilizan híbridos simples, no GMO, un rasgo en común con los participantes que nos precedieron. Es muy importante todo esto, sobre todo en lo que se refiere a la trazabilidad. Rinde aproximadamente un 50% de lo que rinde un maíz común. El paquete tecnológico es muy parecido a lo que se utiliza en la producción del maíz común. Y el punto clave, sin duda, es la cosecha, es donde tenemos que tener máximo cuidado para justamente no dañar la capacidad de expansión del grano, que es, en definitiva, el valor que tiene el maíz pisingallo para el consumidor que lo compra. Después, obviamente, toda la parte del transporte es muy importante todo lo que es evitar cualquier tipo de contaminación con soja o maíces transgénicos, debido a que en los mercados de destino, la gran mayoría de los mercados de destino es motivo de rechazo. Y la clave siempre es al pisingallo tenerlo almacenado en instalaciones adecuadas para su acondicionamiento, preferentemente en un establecimiento del exportador que luego va a procesarlo. Carlos. Bien, a nivel de los parámetros de calidad, como se han mencionado en las otras especialidades que vimos, el pisingallo es no GMO, la expansión es el principal atributo de calidad, y después vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias para lograr esa expansión. Los daños físicos, como comentaba Sergio, también son muy importantes porque afectan a la expansión. Materiales dañados, residuos de pesticidas, microbiológicos y micotoxinas también son todos temas centrales en la producción. Como tipos del maíz pisingallo, hay híbridos que dan como resultado, luego de expandir, butterfly, que es con forma de mariposa, con alas, y hay otros híbridos especiales que dan el mushroom, que es de forma redondeada y sin alas. Sergio, te paso. Bueno, y la actividad en nuestra cadena de valor ha sido declarada economía regional, y es un trabajo que hemos hecho desde Campi, que logramos justamente posicionar al maíz pisingallo en este sentido. Es una industria que abastece hoy a más de, digamos, con este producto a más de 100 países. La Argentina exporta a más de 100 países un volumen anual de más de 100 millones de dólares de facturación de valor FOB. Damos empleo directo a 1.250 personas y en forma indirecta, ¿sí?, 2.500. La industria en su conjunto cuenta con 51 plantas industriales distribuidas en 5 provincias, y logramos del valor FAS al valor FOB a darle un 100% de valor agregado, justamente porque el producto, cuando viene de campo, no tiene el atributo más importante, que es justamente la capacidad de expansión. Y eso se logra a través de todo el proceso de acondicionamiento y proceso productivo. Las plantas, de estas 51 plantas, se distribuyen 22 en la provincia de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, también 9 en Córdoba, y entre Salta, Jujuy, Corrientes y Entre Ríos hay otras 11 plantas procesadoras. Carlos. Bueno, preparamos, como resumen de negocio, preparamos este cuadro para contarles un poco la función del exportador en la industria del popcorn en Argentina. Es una función muy amplia que coordina toda la cadena de valor. Acá arranca desde el plan comercial, para después la elección de la genética en función de las necesidades de los clientes que hay que abastecer, se definen qué genética utilizar, y se encara la originación con un concepto de originación inteligente que después vamos a explicar en detalle, y los productores que hacen contrato con los exportadores son contratos participativos, no son contratos a precio, porque no hay mercado de futuro y no se puede cubrir el precio de esta especialidad. Entonces, los contratos por lo general son participativos y es una unión de largo plazo entre productores y exportadores para producir esta especialidad. Llegada la fecha de cosecha, eso es recepcionado en las plantas de los exportadores
y se almacena, y sobre todo hay que pensar en el tema del acondicionamiento. Una alta expansión requiere más o menos 1.300 horas de aire. Son 4 meses aireándose en los hilos para lograr llegar al acondicionamiento necesario que el híbrido dé todo su potencial. Después está toda la tarea comercial, basada en las giras que hacen los exportadores, participan de las ferias más importantes mundiales de alimentación y visitas personalizadas a cada uno de los clientes que uno abastece. Acá la unidad es el contenedor, son 25 toneladas, se vende de a un contenedor. Entonces, y cada contenedor y cada cliente tiene sus requisitos particulares. Luego de la logística, se llega al momento de la producción, que es on demand. Una vez que está el contrato, se produce cuando ya se está por embarcar ese contrato, y toda la producción, ahí se ven abajo las fotos de la planta, tiene selección por tamaño, selección por peso, selección por color, detección de metales ferrosos y no ferrosos, tiene que cumplir los estándares de calidad de contrato, y finalmente se embarca en contenedores. El formato el más común son bolsas de 50 libras, con marcas de cliente o marcas propias de los exportadores, y hay un mix de packaging desde 10 kilos hasta Big Bag de 1 tonelada. Todo dentro de un marco de trazabilidad, calidad y seguridad alimentaria, con todos los bemoles que contaron los otros expositores que esos temas tienen, digamos, ¿no? Así que bueno, Sergio. Y cuando recién Carlos mencionaba la originación inteligente, justamente siendo este un mercado, como mencionábamos, son 220.000 toneladas, una facturación promedio en los últimos años de alrededor de 100 millones de dólares de exportación. Vale recordar que el consumo en el mercado interno es muy bajo, no llega a más de 5.000 toneladas. Decimos que hacer una originación inteligente es justamente hacer lo que el mercado necesita, tanto en calidad, tanto lo que nuestros clientes en el exterior requieren, como en la cantidad. Cualquier exceso en este sentido, ¿sí?, nos generará, después vamos a ver algunos gráficos al respecto, ¿sí?, lejos de generar valor, los excesos en estas especialidades, en particular el POP, genera una destrucción de valor. Y en ese sentido siempre desde Campi aconsejamos que el productor que se acerque al negocio, se acerque con la idea siempre de producir bajo contrato. Esto es muy importante, ¿sí?, y que lo haga con un exportador que tenga alguna trayectoria en el negocio, para justamente evitar alguna situación, alguna sorpresa desagradable al momento de la comercialización, luego de la cosecha. Carlos. Como muestra de lo que comentaba Sergio recién respecto a la originación inteligente, nosotros recabamos información de los últimos 10 años, poniendo la siembra que se hizo, la producción. La siembra son esas barras azules, la producción, las barras coloradas. Después está la exportación, que es esa curva verde. Y por último, el precio FOB, en dólares por toneladas. Ahí se ven excesos de producción, como se dio en la campaña 2010, generaron una caída fuertísima de precios, llegando con mínimos de $350, y el promedio de la campaña fue 388. Después, en las campañas siguientes, en la campaña 2012 y 2013, hubo una seca muy fuerte en Argentina y se perdió el 50% de la producción, y luego en Estados Unidos, generando valores muy altos. Todos esos vaivenes de precios son muy nocivos para la industria. Y bueno, luego, como tercer evento importante que queremos rescatar, es la aparición de Brasil exportando en el mercado. Brasil era un importador hacia el año 2005, importaba desde Argentina unas 40.000 toneladas. Y ahora, en la última campaña, exportó al mundo 75.000 toneladas, con lo cual la irrupción de Brasil es como que le quitó al mercado argentino unas más de 100.000 toneladas, y cuando irrumpió en la campaña 2015 generó una caída de precios muy fuerte, porque eran 60.000 toneladas que no estaban consideradas por nadie, y Brasil salió a exportarlas a base de precios bajos, digamos, ¿no? En los últimos años eso se ha ido, digamos,
comportando de una manera más amigable, y ahí se ve la curva verde y las coloradas como ya están más próximas y la Argentina ha bajado su nivel de producción. Sergio. Bueno, y en el análisis del supply-demand, de la demanda y oferta, nosotros tenemos en este mercado hoy por hoy un volumen de unas poco más de 500.000 toneladas, 525.000 toneladas, 523.000, con, como dijimos antes, diversidad de destinos, 115 países consumen activamente año tras año maíz pisingallo. La Argentina sigue liderando a pesar de la irrupción de Brasil, como mencionaba Carlos, y obviamente esta Argentina con sus 220.000 toneladas está siendo ya seguida de cerca por Estados Unidos, que históricamente era quien dominaba y obviamente es el origen histórico de este producto. Sudáfrica también es un player importante en este negocio, y hay también producciones en Francia y otros países en Europa del Este. El total del mercado, como decimos, supera las 500.000 toneladas, ¿sí? Y tiene un crecimiento, digamos, bastante tranquilo, ¿sí? Pero con una demanda que en los últimos años se ha incrementado, sobre todo lo que es el ready to eat, es decir, el producto, el popcorn ya listo para el consumo. Carlos. Acá lo que hicimos fue mostrar esos orígenes, los principales tres. Tomamos a Brasil, a USA y a Argentina en los últimos prácticamente 10 campañas, donde se ve en la campaña 2012-2013, Argentina con un nivel del orden de las 250.000, Estados Unidos con un nivel de 100.000 y Brasil muy, muy pequeño en la exportación. Se ve la campaña 2015-16, donde apareció Brasil muy fuerte, y cómo Brasil siguió siempre activo en el mercado. Brasil tiene un mercado interno muy robusto, y bueno, a partir de ahora, nosotros, porque el mercado crece, el mercado mundial de consumo crece. En Argentina no se notó, y es más, produjo una retracción debido a la aparición de Brasil. Nosotros vemos que eso se ha ya estabilizado y que a partir de ahora el crecimiento también lo va a ir recibiendo Argentina, manteniendo esa condición de liderazgo dentro de lo que es la exportación de pop. Sergio. Bueno, y como conclusiones que queríamos compartir entonces de la charla de hoy, Argentina sigue siendo el líder mundial en lo que es la exportación de maíz pisingallo, es formadora de precios con la acotación esta de que Brasil en las últimas 5 campañas ¿sí? Ha sido un factor que condiciona ¿sí? Esa formación de precios. Y lo que siempre, digamos, queremos mencionar cuando hablamos de la producción de una especialidad, y en particular la del maíz pisingallo, que cualquier exceso o reducción en la oferta o, digamos, de este producto ¿sí? Genera fluctuaciones de precios violentas que no le hacen absolutamente ningún bien a la cadena. Finalmente, es una cadena integrada desde el productor hasta nuestros clientes en el exterior, donde si no están balanceadas la oferta y la demanda, generalmente lo que se hace es se destruye valor en vez de justamente generar valor a través del desarrollo de una especialidad. Por eso siempre mencionamos en Campi la necesidad de esta originación inteligente. Lo cual significa, ¿sí? Como decíamos antes, un balance entre lo que necesita el mercado en cantidad y calidad con lo que se le ofrece. Si en el caso argentino, y vamos a hablar ya estrictamente de la Argentina, cuando superamos el volumen de 50.000 hectáreas, y superamos por mucho ese de producción en la Argentina, bueno, eso tiene un correlato, como vimos en los gráficos que mencionó Carlos, ¿sí? una baja de valor FOB más que proporcional. Finalmente, lejos de generar valor, perdemos valor agregado en lo que estamos haciendo. Muy importante, y el mercado a futuro va a poner mucho más énfasis en lo que es la capacidad de expansión, que es la capacidad de convertirse en roseta de maíz, el tamaño del grano, la trazabilidad, y muy importante, que también compartimos con los paneles anteriores, la inocuidad y la seguridad alimenticia. El tema de micotoxinas, el tema de la trazabilidad, GMO,
Todo eso es absolutamente necesario porque la gente cada vez es más consciente de lo que come, ¿sí? Y exige, en ese sentido, una trazabilidad absoluta en todo lo que se le ofrece. Y también seguimos insistiendo que la producción, que cuando un productor se acerca al negocio, lo haga a través de un contrato, con un trabajo hecho con algún exportador que tenga una trayectoria, que tenga experiencia, de forma de asegurarse que no va a tener ningún tipo de sorpresa en la comercialización. Así que muchas gracias por la atención. Esta economía regional que es el maíz pisingallo, ¿sí? Le da trabajo a muchas provincias en la Argentina. Gracias. Muy bueno, Sergio. ¿Qué estimación, cuántos productores primarios son los que exportan esas 220.000 toneladas? Más o menos para tener una idea. Diría, a ver, Carlos, aquí ayúdame, pero por cada exportador, por lo menos debe tener una base de productores detrás de entre 20 y 30 productores, un promedio. Correcto. Es decir, que si los más importantes, los exportadores más importantes, los exportadores sí. medios tienen menos cantidad. Sí. Pero se podría decir, calcular un promedio de 10 productores por cada exportador. Está bien, unos 150, 200 productores aproximadamente. Sí. Yo creo que lo dijiste bien, Sergio, uno de los puntos comunes en las distintas presentaciones fue el tema trazabilidad. Sí. Y eso en cualquier cuestión de calidad es algo, y a su vez una pregunta que siempre está surgiendo cada vez con más fuerza, a ver si entre todos podemos llegar a algún tema común, es la pregunta del consumidor sobre buenas prácticas agrícolas y sobre cómo se produjo lo que hoy está generando y llegando a góndola, ¿no? No sé si están de acuerdo o no, pero correcto. Es algo que sí, absolutamente, en las universidades se ve cada vez más y es casi un requisito muchas veces para algunos mercados. Así es. Las certificaciones vinieron para quedarse y todo lo que es el conocer y saber de dónde viene lo que el consumidor finalmente recibe es algo que vamos a tener que administrar en el futuro. Comparto, es así. Bueno, yo tenía una pregunta más, muy cortita por el tema del pisingallo. Hay distintos productos, ¿no? Como ustedes dijeron, el butterfly, más mushroom. ¿El mushroom está creciendo más que el butterfly? ¿Cómo es la evolución específica de las distintas calidades? El mushroom te podría decir que es una especialidad dentro de la especialidad. ¿Sí? Y que ha crecido un poco más en los últimos años en función de lo que se llama el ready to eat y es más versátil quizás en el uso para distintos sabores. Recordemos que el mushroom lo que permite es todo un coating, ¿sí? por fuera, que es lo que lo hace, digamos, recibir caramelos y en consecuencia poder ser utilizado con maní o con almendras o con nueces o con algún otro sabor. Por lo cual es bastante versátil. Sin embargo, el consumo por excelencia, el más importante sigue siendo, por supuesto, el butterfly, que se consume normalmente salado. Bueno, gracias por el tiempo. No sé si Luciano o Víctor quieren agregar algo en forma de resumen. Yo quería agradecer especialmente a Peter Highland por haber un poco generado el taller de especialidades y darnos la oportunidad en el Congreso de Maizar, haberme invitado a mí también como moderador y a todos ustedes. Y bueno, vamos cerrando. No sé si alguno quiere, Luciano, mencionar algunas palabras finales. Solamente muchas gracias pelo congresso, pela apresentação. E você foi muito feliz em falar da necessidade da traçabilidade. Realmente, todo nosso cliente tem exigido muito isso. Temos cliente que faz auditoria no campo, na lavoura. Querem saber passo a passo de todos os produtos que foi aplicado, que dia que foi aplicado, dosagem e tudo mais. E acredito ser uma tendência para garantirmos a saudabilidade.
Víctor, ¿algún comentario final? Sí, nosotros somos productores con un producto que llega al supermercado. O sea, la necesidad de que nuestro producto tenga seguridad alimenticia e integridad orgánica es un requisito básico. Si no la cumplimos, pierde total fortaleza y calidad el producto que el consumidor percibe. La trazabilidad no solamente la exigimos, sino que también la verificamos y la presentamos. Muchos de nuestros clientes en nuestros productos orgánicos que trabajamos nos piden copias de trazabilidad de origen a destino. Y es algo que tenemos que hacer. Yo creo que el productor argentino conoce lo que tiene que hacer. Yo creo que hay gente seria, hay mucha gente muy profesional, que trabaja con mucho ahínco y con mucha atención a los detalles. Atención a los detalles es crítico en este negocio. Creo que no solamente es un problema del producto orgánico, sino de las demás personas que han hablado. O sea, y eso significa en toda la cadena productiva prestarle atención a las cosas, que pueden no ser muchas en cada etapa, pero todas las cosas tienen un filtro que hay que cumplir. Y con eso el país va a salir exitoso y va a mantener su presencia y crecer a nivel mundial. Gracias por poder participar y encantados de poder seguir trabajando con los argentinos. Bueno, muy buenas palabras finales. Bueno, gracias por participar. Bueno, vamos a hacer un aplauso virtual a la presentación. Así que bueno, gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lucas. Gracias a todos. Muchas gracias. El gránulo de MicroEssentials se forma por el proceso patentado Fusion desarrollado por The Mosaic Company. Cada gránulo aporta los nutrientes vitales necesarios para obtener plantas vigorosas y saludables. En las primeras etapas del crecimiento, las plantas deben recibir la cantidad adecuada de fósforo para desarrollar su potencial. Sin él, el crecimiento de la raíz es limitado, lo que dificulta la absorción de agua y otros nutrientes claves. MicroEssentials está formulado para aumentar la absorción de fósforo en las plantas en comparación con otras fuentes. La innovadora composición química de MicroEssentials crea una zona ácida alrededor de cada gránulo. Al disminuir el pH, MicroEssentials fomenta la formación del ion ortofosfato primario. Esta forma de fosfato es más fácilmente disponible para la planta, lo que aumenta la absorción de las raíces. De acuerdo con las investigaciones, las plantas absorben más fósforo en las primeras etapas de crecimiento con MicroEssentials en comparación con las mezclas físicas tradicionales de MAP y DAP, lo que mejora el crecimiento inicial y aumenta el rendimiento por hectárea. En maíz, la solución es Solmix, el fertilizante líquido con nitrógeno, azufre y zinc. Su exclusiva fórmula disminuye la volatilización, aumentando los rendimientos. La solución para la fertilización en maíz es Solmix Zinc, de Bunge.